En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. Muy buenos días, Padre amor, Padre luz, Padre amado, Abba, Espíritu Padre. Tú eres bueno, papá. Grande y eterna es tu misericordia. Tu fidelidad es para siempre y tu amor eterno. Gracias por seguirnos instruyendo en el camino de la vida eterna. Tu palabra de luz hoy nos ilumina nuevamente, esta vez hablando directamente a aquellos y aquellas que trabajan en tu obra, pero que siguen pecando. Desde que te conocí y conocí esta palabra, me asombré. Primero, ¿cómo es posible que alguien que profetiza, que echa fuera demonios, que hace milagros a nombre del Señor Jesucristo, no entre al reino de los cielos? Segundo, ¿cómo es posible que después de estar trabajando arduamente a nombre del Señor Jesucristo, éste les diga, jamás los conocí? Tercero, ¿cómo es posible que llame hacedores de maldad a quienes están haciendo su obra? Son palabras duras para quienes están trabajando para Él. Pero, un momento, ¿están trabajando para Él? Entonces, me reveló todo. Quienes profetizan, echan fuera demonios, hacen milagros en su nombre, no están trabajando para Él si están pecando. Si están pecando, están trabajando para el diablo. Esto me dejó, por supuesto, aún mucho más estupefacto. Yo pensaba que quien estaba pecando no tenía poder para echar fuera demonios, ni para hacer milagros. Y que si profetizaba lo hacía de parte de Satanás por estar pecando y por espíritus de engañadores. Hasta ahora estaba Hasta ahora estaba convencido de que se necesitaba pureza y santidad para ejercer estas labores, de echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar a nombre del Señor Jesucristo. Entonces le hice la pregunta, ¿cómo puede una persona que echa fuera demonios, que hace milagros y que profetiza a nombre del Señor Jesucristo estar en pecado? El Señor me mostró entonces imágenes mentales de personas conocidas en el mundo cristiano, hombres y mujeres, que eran o fueron ejemplo de esto que estamos hablando ahora. Un ejemplo conocido por todos en la Biblia es Sansón, que era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, pero andaba fornicando, para no ir tan lejos. Y caí en la cuenta que podían hacer estas obras de Dios porque Dios es fiel. Él promete en su palabra que quien quiera que cree en Él echará fuera demonios, hará milagros, etcétera, etcétera. Marcos 16, 17, 18. O sea, solo basta con creer en Él para poder hacer estas obras. Porque Él dice, quien cree en mí, echará fuera demonios, hará milagros, etcétera. Maravilloso es Dios, maravilloso es Dios. En la palabra de hoy hay testimonios incluso de sacerdotes que fornicaban en el mismo templo, dice la Biblia. Esto sucede también
hoy en día y fornican tanto con el templo de sus cuerpos como dentro del templo donde se celebran las reuniones y viven engañados por el engañador, que les hace creer que son siervos o siervas de Dios cuando en realidad son esclavos del diablo. En el contexto de la palabra que estudiamos hoy, nunca os conocí, no quiere decir que el Señor no los conozca, porque Él conoce a todos, sino que no los conoce, o más bien no los reconoce como siervos o siervas suyos. Y es que escrito está, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, o sea, por sus obras, los conoceréis. Lucas 6, 43, 44. Ahora bien, estos falsos obreros o obreras puede que engañen a los hombres y que los hombres lleguen a creer que son santos y santas de Dios, pero no pueden ni podrán engañar a Dios. La palabra de hoy comienza precisamente diciendo en aquel día. Se refiere al día del juicio. Y la palabra dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice la palabra en 2 Corintios 5:10. Queriendo decir que de este día, de este juicio, nadie se escapa. A todos nos llegará la hora cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Es en este día que se define nuestra verdadera posición en Cristo. Porque aquí en la tierra muchos podrán vivir engañados, creyendo que si echan fuera demonios y hacen milagros y profetizan a nombre del Señor Jesucristo, tendrán vida eterna con el Señor, aun cuando sigan pecando. Pero no se autoengañen. Dios no puede ser engañado, pues todo lo que el hombre siempre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Este devocional es una exhortación amorosa que hace el Señor Jesucristo para todo aquel o aquella que esté pecando de pensamientos, sentimientos, palabra o acción, para que suspendan inmediatamente aquello que los tiene esclavizados o esclavizadas, para que se arrepientan, confiesen su pecado y jamás vuelvan siquiera a pensar en cometerlo. Porque aunque Dios es bueno, Dios también es juez y su palabra Él la cumple. Es una exhortación amorosa, digo, antes que en el día de juicio sufran la condenación eterna. Entienda esto, usted que sirve a Dios, pero que al mismo tiempo es esclavo de Satanás en la carne. A usted habla a Dios cuando dice, le ha acontecido lo que el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. San Pedro 2:22. Si usted no puede dejar su pecado, busque ayuda, busque liberación y ponga de su voluntad. Pecar es una decisión y no pecar es también una decisión. Y como esta palabra de hoy se refiere al día del juicio, no podemos pasar por alto lo que Dios define para estos que creen en el Señor Jesucristo, pero siguen pecando. Porque para ellos, para ellas, es esta palabra. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible expectación de juicio y de hervor de fuego que devorará a los enemigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y que hace afrenta
al Espíritu de gracia. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 20, 31. Yo creo que esta palabra de Dios es clara y no necesita interpretación ninguna. La palabra se interpreta así sola. Para estas personas ya no queda más sacrificio por sus pecados, sino que lo que les espera es juicio. No es como decía José Luis ese de creciendo en gracia, que también es más bien creciendo en desgracia, que creo que es una expectación de juicio. No, les espera el juicio y el fuego del infierno, dice, los destruirá, los devorará, dice. Dios destruye a sus enemigos, dice, adversarios. Todo árbol que no da buen fruto, dice la palabra, es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. Luego, aquí está hablando de las obras que estas personas hacen malas, a escondidas o escondidas para el mundo, pero no escondidas para Dios. A pesar de estar presentándose ante el mundo como si fueran siervos o siervas y haciendo milagros y todo esto. Hermano o hermana que hace esto, es la hora de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Cambie su rumbo y sea de verdad, santo, santa de Dios. A Dios no se puede engañar. Feliz y bendecido día, dando gracias a Dios que por su infinita misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados y de tomar la decisión de no pecar jamás para disfrutar con Él la vida eterna, amándole, bendiciéndole y adorándole. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.